Señoras y señores, muy buenas noches. Con los invitados de hoy, de esta noche, son ya 433 los que han acudido a sentarse alrededor de la tabla redonda, junto al asiento peligroso que ustedes conocen, reservado al caballero elegido. Tengo que decirles que son ustedes muy amables por la acogida que han dispensado a este programa que inicia su tercera temporada. Seguiremos, pues, en nuestro empeño de buscar la verdad esotérica y trascendental que se oculta tras los acontecimientos y las noticias cotidianas. Y no es fácil descubrirla, porque estamos metidos de lleno en el follón de la vida, atraídos por su continuo reclamo y turbados por su imparable ruido. Sin duda, hoy van a sorprenderse cuando hablemos del silencio, porque incluso es posible que averigüemos por qué a veces le tenemos tanto miedo. Salvador García es médico y psicólogo social. ¿Cuáles son los efectos nocivos del ruido? Yo diría que los efectos nocivos del ruido dependen de los tipos de ruidos. Se podría hablar de que hay ruidos externos y ruidos internos. Los ruidos externos pues, serían los ruidos propiamente externos físicos, los ruidos de tráfico, la propia televisión es un ruido físico externo. Podrían producir algunos efectos nocivos a nivel de la salud estrictamente física, pero los otros tipos de ruidos a los que nos podemos referir son incluso quizás algo más interesantes. Hay ruidos externos simbólicos, que son ruidos provenientes de mensajes publicitarios o valores sociales, que son ruidos en cuanto que interfieren con la comunicación. Interfieren con la comunicación entre las personas, interfieren en la comunicación entre los grupos, incluso a nivel de la comunicación con uno mismo. Por lo tanto, se pueden conceptualizar en el concepto de ruido, ¿no? También podríamos pensar que hay ruidos internos. Hay ruidos internos como, por ejemplo, la misma frecuencia cardíaca, que interfiere con el funcionamiento de otras áreas del organismo. Por ejemplo, hay trabajos que demuestran que a medida que aumenta la frecuencia cardíaca como ruido interno, disminuye la activación de la corteza cerebral y la capacidad de cálculo matemático, por ejemplo. Esos ruidos internos son también contracturas musculares o el mero hecho de que te duelan los zapatos, y es un ruido, una interferencia con respecto a otra comunicación. Y también pueden haber ruidos internos simbólicos, como diálogos internos neuróticos que uno tiene consigo mismo, pensamientos repetitivos que son como mecanismos de defensa para no pensar en otra cosa, son también ruidos internos, ¿no? Quizás podríamos pensar que el conjunto ese de ruidos tiene unas implicaciones o que nos priva de una serie de cosas interesantes, nos puede privar de una comunicación eficaz, como decíamos, nos puede privar de una verdadera calidad de vida, según cómo se entienda calidad de vida, y por supuesto nos puede privar de saborear el silencio. De todo ello iremos hablando esta noche. Jaume Fontanet, que es médico de medicina ayurvédica. ¿Qué es esto de la medicina ayurvédica? Bueno, medicina lo conoce todo el mundo. Ayurveda, Ayus significa vida y Veda significa conocimiento, por tanto es conocimiento de la vida, o quizá más correctamente, conocimiento de la duración de la vida. Está muy relacionado pues con la vida. Estaba diciéndonos hace un momento Salvador García que el ruido nos impedía encontrarnos con nosotros mismos, tal vez incluso impide que nosotros entremos en contacto con la vida misma, que se nos escapa, no somos capaces de digerirla. Nosotros realmente estamos digiriendo constantemente, no tan solo la comida, sino también los ruidos. Podemos digerir todo lo que entra a través de nuestros sentidos, e incluso podemos digerir el silencio. La digestión del silencio es posible y genera nuevos estados de conciencia. Como decía, por ejemplo, el diálogo interno es un ruido, pero no tan solo en casos especiales. En todos los casos mantenemos un diálogo interno con nosotros mismos, y está comprobado que en investigaciones en cámaras cerradas es imposible el silencio absoluto cuando lo entendemos como lo contrario al ruido. Sin embargo, tenemos que entender el silencio como un estado que va más allá de la falta o ausencia de ruidos. Esto se denomina, o se ha denominado, un cuarto estado de conciencia, un estado de alerta hipometabólica que consigue la digestión del silencio. Incluso un paso más allá es posible alcanzar estados más avanzados de digestión del silencio en estados más elevados de conciencia.
Bueno, es posible que mientras estamos escuchando lo que vosotros estáis diciendo, nos parezca que no estáis hablando de algo que tenga relación con nuestro propio cuerpo. Parece que estamos hablando de un silencio que no tiene nada que ver con el ser humano. ¿Esto es fisiológico? ¿Hablamos de algo que tiene que ver con la fisiología humana? Hay quien dice, hay un viejo adagio hindú que dice que el cuerpo tuyo de hoy está en función de tus pensamientos de ayer y el cuerpo tuyo de mañana de los de hoy. Por tanto, realmente nuestros pensamientos, lo que digerimos a través de todos los sentidos, está constituyendo y formando parte de nuestro organismo psicofisiológico constantemente. Ahora, aunque a ustedes les parezca que vamos a dar un salto, tengan un poquitín de paciencia, que voy a preguntarle a Joan Roura, que es físico, que a raíz de los últimos acontecimientos, todo lo que hemos leído sobre el Big Bang, se habla mucho de la palabra quantum. ¿Se puede aplicar la palabra quantum al cuerpo humano? Perfectamente. Podemos explicar la palabra quantum desde una perspectiva histórica o la podemos explicar de una perspectiva más moderna. Desde una perspectiva más moderna debemos entender el avance más reciente de la física hoy en día, que localiza un campo único, universal, de inteligencia en la base de todas las formas y fenómenos en el universo. Este campo unificado de ley natural, que convenimos en llamarlo la constitución del universo, por analogía con la constitución de un país que contiene el conjunto de leyes que rigen el país, es un campo de conciencia. Sus propiedades son las de conciencia. Entonces lo que ocurre, voy a poner un ejemplo, que es para entender un poco qué es el asunto. Si cogemos una guitarra, por ejemplo, que tiene una cuerda, y esa cuerda la hacemos oscilar paralelamente a la guitarra o la hacemos oscilar de forma vertical a la guitarra, nos daría lugar a dos partículas diferentes. Esas partículas son diferentes, pero en realidad son la misma cuerda que están oscilando de forma diferente, en diferentes grados de libertad. Entonces el campo unificado sería como una gran supercuerda circular que al oscilar da lugar a todas las formas y fenómenos en el universo. Tiene propiedades de conciencia y hay todas unas técnicas de laboratorio que nos permiten experimentar que tienen propiedades de conciencia. Y eso lo encontramos, los científicos lo han encontrado en la antigua tradición védica. Entonces lo que ocurre es que existe una correspondencia matemática exacta entre el conocimiento que se tenía antiguamente de este campo unificado de conciencia con la estructura matemática que lo explica hoy en día por los físicos. Esto ha sido desarrollado por dos físicos, principalmente Hagelin y Maharishi, y ha culminado los pensamientos de físicos como Einstein, Schrödinger o Wigner, que Wigner decía que de cualquier forma que las teorías físicas evoluyan, van a encontrar que la conciencia está en la base de todos los fenómenos. Pero ¿y cómo se puede aplicar esta mecánica cuántica al cuerpo humano? Sí, exactamente. Entonces, lo que ocurre es que ese campo o esos campos cuánticos, cuando ellos oscilan, solo pueden oscilar en determinados estados de energía, solo están permitidos unos determinados estados de energía. El primer estado de energía que está permitido oscilar es lo que se denomina quantum. Entonces el cuerpo humano está hecho de células, O sea, la primera vibración es un quantum. La primera vibración es un quantum. O sea, lo del Big Bang se decía que había como una primera vibración, una energía muy débil que empezaba a vibrar, de alguna manera, ¿eso es un quantum también? Eso sería medio quantum. Esto sería medio quantum. Pero después, quizás más tarde, con más tiempo, pueda explicar un poco más, pero en principio eso sería medio quantum. El quantum ya es cuando se trata de una partícula física estable que ya puede ser observable. Por tanto, y dentro del cuerpo humano se da esos quantums. Claro, obviamente, tenemos toda la estructura de células, de órganos, toda la parte material tiene una base mecánico-cuántica, que son las vibraciones de estos diferentes campos cuánticos. Entonces existe como una reproducción inteligente de mi parte física a un nivel que todavía no ha sido manifestado, por decirlo así. Eso es la parte mecánico-cuántica. Pasamos a Luis Boiría, que es galerista, marchante de arte, pero vamos a hablar ahora del quantum, de ese medio quantum o quantum ya, que tal vez divide lo que podríamos decir espíritu y materia, o se puede dividir el espíritu y la materia, o es algo continuo. Yo creo que hasta ahora, por la tradición de Occidente, materia y el espíritu están completamente confrontados. En la ciencia más avanzada que existe, como John Roura ha explicado, que es la física, en este momento los físicos se han dado cuenta de que materia y espíritu, o materia y conciencia,
no solo no son distintas, sino que las teorías más avanzadas de la física cuántica, las teorías del campo unificado, que después creo que Roura va a hablar sobre ello, explican que el campo unificado se encuentra en cada punto del universo. Cada punto del universo quiere decir que nuestro cuerpo también es el campo unificado. Y esto coincide con una tradición que es la que yo conozco más, puesto que yo no soy físico, que es la tradición antigua de la India, del Veda, y que ellos proporcionan experiencia directa a través de técnicas de meditación. Y estas filosofías, que de hecho actualmente se pueden sacar casi los mismos paralelos con las ciencias más avanzadas, dicen que la conciencia y el cuerpo son exactamente lo mismo. ¿Qué es la conciencia? La que crea el cuerpo, pero ¿qué es la conciencia o ser universal que ha creado el universo? Y que más allá de ese aspecto físico y material, existen unas leyes de la naturaleza completamente inteligentes que explican todo funcionamiento, no solo de los átomos, sino de todas esas galaxias en expansión. Y por tanto, materia y espíritu, la única diferencia sería, como en analogía, la diferencia entre la base del océano y las olas. Las olas podrían ser la manifestación simplemente de ese nivel más profundo que es el propio mar y que no son otra cosa que el mismo. Del cosmos nos hemos metido en las aguas y hemos aterrizado o nos hemos metido ya en el cuerpo humano. Le pregunto yo a Antonio Javier Plazas, que es teólogo hinduista. Como ya estaba insinuando, en el cuerpo se da ese encuentro entonces entre la materia y el espíritu, ¿o puede darse? Sí puede darse, porque la vida interior o la definición del verdadero yo y la propia personalidad del individuo solamente se puede encontrar cuando se sondea lo que realmente uno es. La verdadera identidad del hombre no se determina por el cuerpo ni los sentidos, y el mundo interno es la aclaración de esa realidad. ¿Qué es? ¿Quién soy yo? ¿Cómo hago? Esas preguntas siempre se solucionan cuando se contacta con el mundo interno. Pero estas preguntas o respuestas, ¿quién soy yo? ¿O qué hago aquí? ¿O quién soy yo por dentro? A veces tienen diferentes respuestas según el nivel de conciencia en que te encuentras. Claro, de entrada vivimos en diferentes niveles de percepción, vivimos en un estado de vigilia en el que los sentidos operan completamente y nos dan una reflexión de lo que yo soy cuando contacto con el mundo externo. Y existe en ese mundo externo un agotamiento por la definición continua de querer saber qué es lo que soy. Después existe un estado de ensueño donde se confunde toda esa propia realidad. Y después existe un estado de sueño profundo donde mismamente esa realidad se hace presente pero no se percibe. El hombre que puede contactar realmente con lo que es verdaderamente alcanza un cuarto estado, y ese cuarto estado le da un grado de sensibilidad hacia todo lo que existe, porque quizás encuentra su verdadero ser reflejado en todo. Es decir, que se puede ir descendiendo o elevándose en estos estados de conciencia hasta percibir ¿qué? A percibir el verdadero yo. ¿Se acuerdan ustedes de el Mahabharata, obra adaptada al cine por Peter Brook? Krishna habla con Arjuna sobre el campo de batalla interior. Véanlo y escuchen. All men are born into illusion. How can one reach the truth if one is born in illusion? Slowly, Krishna led Arjuna through all the fibers of his spirit. He showed him the deepest movements of his being and his true battlefield, where you need neither warriors nor arrows, where each man must fight alone. It's the most secret knowledge. He showed him the whole of truth. He taught him how the world unfolds. I feel my illusions vanish one by one. Now, if I'm capable of contemplating it, show me your universal form. I see you. In one point, I see the entire world. Jaume Fontanet, doctor, el silencio interior, ya hemos visto que es para contactar con el yo más profundo. Un yo profundo que es una forma de contactar también con la eternidad, con la prolongación de la propia juventud. ¿Es posible?
Bueno, yo decía al principio que la Ayurveda se ocupa precisamente de alargar la vida. En un cierto sentido, hablando del silencio, podríamos decir que envejecer, en cierto sentido científico, es oxidarse. En estos tiempos se hablan de que los radicales libres, el oxígeno que utilizamos en nuestro metabolismo, se une con las proteínas, con los lípidos, y crea unos compuestos que tienden a producir enfermedades y envejecimiento. Precisamente es el silencio lo que puede borrar o eliminar este ruido de oxidación, de herrumbre, y para ello es necesario un nuevo modelo. La física nos sirve aquí de nuevo modelo precisamente. Al producirse un cambio en el modelo newtoniano clásico a pasar a la física cuántica, las demás ciencias como la medicina, como la arquitectura, tienen que modificarse y introducir estos cambios en la forma práctica, y para ello es necesario un nuevo conocimiento. Ya no hablamos de alargar un poco la vida, sino de ejercer una influencia importante en la duración de la vida de las personas. Para eso es necesario un nuevo conocimiento que pensamos que puede ser de gran utilidad en el campo de la Ayurveda. Pero el conocimiento ¿tiene algo que ver con el silencio del que estamos hablando? ¿O es algo mental? ¿Es un nuevo conocimiento? ¿Son nuevas ideas o es un nuevo silencio? Es un nuevo conocimiento y al mismo tiempo es viejo. Digamos que para entender cómo se produce este cambio, tenemos que comprender que esta medicina ayurvédica entiende que no hay diferencia entre la mente y la materia. En el fondo todo es conciencia, y que en distintas longitudes y vibraciones y frecuencias de onda se convierte en mente y materia. De la misma forma que un explorador en el Ártico puede ver las nubes, el agua, puede ver el hielo, puede ver el humo de una taza de té, y todo ello es H2O, agua. Sin embargo, necesita un conocimiento físico para saber que todo lo que está viendo es agua. También se necesita un conocimiento especial para darse cuenta de que todo lo que existe es consciencia, y utilizar este valor y este valor añadido de silencio para utilizarlo en el campo de la medicina ayurvédica. ¿Y cómo se puede, Salvador García, aplicar esto que él está diciendo a la calidad de vida de la que al principio nos has hablado? Si entendemos calidad de vida como vivir como verdaderamente se desea, la palabra verdaderamente nos ligaría con el concepto de que hay que tener una capacidad de introspección y poder conectar con lo que uno realmente desea como expectativa de vida. Estamos más o menos bombardeados de expectativas fabricadas de calidad de vida, y es difícil discriminar entre las que nos crean y las que nosotros mismos nos creamos. Poder saborear silencios elegidos para poder conectar con esas visiones más personales de nuestra vida es elemental, se ha de poder hacer. La capacidad de ensimismamiento probablemente se pierde en la sociedad moderna. En un ensayo muy bonito de Ortega y Gasset que se llama En torno a Galileo, habla de que la sociedad moderna se caracteriza casi por la pérdida del ensimismamiento y el estar continuamente, como dice él en su castellano muy bueno, viviendo al estricote, que significa algo así como estar desbordado hacia el exterior, ¿no? Y dejar de estar ensimismados, ¿no? Sin ensimismamiento probablemente no hay calidad de vida verdadera, pero también dependerá de opciones personales. Es que la calidad de vida a lo mejor estamos pensando en lo apacible que nos la hacen todos los instrumentos de los que nos rodeamos, en el estrés de la vida, que siempre estamos buscando otros instrumentos para estar más tranquilos, y acabamos por no contemplar la vida, se nos pasa entera. Tal vez tendría que ver con esa calidad de vida de la que tú hablas. Probablemente sí. La rapidez con la que pasa el tiempo y que se nos pase tan rápido y por la que vida, pasamos. probablemente está en relación con eso, sí. Bueno, y de todo lo que hemos dicho, Luis Boiría, ¿qué importancia le darías al silencio? Deduciendo un poco ya estas palabras y frases que han dicho los otros. Yo creo que primero hay que definir que hay aquí se está hablando de un silencio, pero de hecho hay dos tipos de silencio. Normalmente por silencio se entiende simplemente la cesación de ruidos, o sea, que no haya ningún ruido, pero la experiencia normalmente es que este silencio cuando ocurre, es cuando tenemos más ruido mental. El otro silencio es ese silencio que se experimenta dentro de nosotros, ese silencio interior. Antes habéis estado hablando de distintos estados de conciencia, he hablado de un cuarto estado de conciencia, y de hecho la fisiología establece que hay 3 estados de conciencia, que son vigilia o estar despiertos, dormir y soñar.
pero ninguno de esos tres estados experimenta ese silencio interior. Ese cuarto estado de conciencia que hablamos es ese estado de conciencia trascendente. Se trascienden los sentidos, se va más allá de los sentidos. John Cage, y un poquito sobre esto que hablaba Dr. Fontanet, John Cage fue un musicólogo que quiso realmente investigar el silencio e introducirlo en la música. Y John Cage hizo un experimento entre los años 55 en una cámara de vacío para experimentar el silencio y luego transportarlo a su música. Y se dio cuenta de que, al saber de que el silencio no existía, dijo, porque había oído un sonido agudo y uno grave. El agudo era debido a la presión sanguínea y el grave a las pulsaciones cardíacas. La realidad es que el silencio interior se experimenta a través de un proceso mental y de una técnica de meditación. Patanjali, que fue el gran filósofo de la India, que definió realmente todo el yoga, dijo que la meditación trascendental o ese proceso de interiorización es la cesación de los torbellinos mentales. De hecho, mucha gente tiene mucho miedo al silencio y es porque cuando tienen silencio se encuentran con esa gran agitación interior. Pero el silencio tiene un gran valor para desplegar realmente nuestras capacidades y de hecho sin él es muy difícil que podamos realizarnos. Es decir, que estamos hablando de un silencio que no consiste en que yo ahora cierre los ojos, me quede tranquilo así, sino que inmediatamente se me empiezan el torbellino este que has hablado interior, empieza el ruido interior, que alguien lo ha dicho antes, cuando cesa el de fuera empieza el de dentro. Por tanto, tenemos que luego hacer un ejercicio para también aislarnos de este ruido interno. Es necesario un sistema, un ejercicio, es por eso que las técnicas de meditación, las técnicas de yoga llevan hacia ese nivel que en física se puede llamar cuántico, que trasciende los sentidos y entonces se experimenta. Y eso que estamos hablando no es una filosofía interesante o bonita, no es una disertación, es una experiencia. Yo hace 20 años que practico esta técnica y de hecho realmente para mí es un descubrimiento, pero además todos conocemos personas realmente que en su vida vemos que las cosas les salen bien. Hay gente, esa gente decimos con suerte o con buena estrella. De hecho esas personas si se analiza, y de hecho hay estudios en Rusia y en Norteamérica hechos con electroencefalogramas, se ve que esas personas tienen unas ondas electroencefalográficas muchísimo más creativas que indican una gran capacidad interior de visión, de intuición. Y eso es la visión del silencio interior, pero es necesario un sistema para realmente desplegar eso de una forma paulatina. Como él ha dicho, no estamos aquí divagando, ni haciendo filosofías, ni perdiéndonos con palabras ahí, haciendo excursiones extrañas. Estamos hablando de ciencia, ciencia pura. Véanlo. El silencio tiene un valor eminentemente práctico para todas las personas, tanto a nivel de la salud como del orden social. Podemos analizar el silencio desde dos perspectivas, la externa y la interna. La externa sería la ausencia de ruido común. La interna, la experiencia de paz, de ausencia de actividad mental cuando se encuentra en estado de conciencia pura. A nivel de la física de las escalas ordinarias, el sonido es una onda de presión que necesita de un medio para propagarse y llegar a impactar nuestros oídos. Pero esto todavía no será el silencio completo, puesto que a pesar de que las ondas de presión no puedan propagarse en este vacío, sí pueden hacerlo, por ejemplo, las ondas electromagnéticas, la luz, las cuales seguirán influenciando a quien las recibe. Así, para realizar el silencio completo, también deberemos sacar todos los posibles elementos que puedan existir, creando un verdadero estado de vacío completo. La dinámica de este estado de vacío nos dará el entendimiento del silencio. Para entender esta dinámica, necesitamos recurrir a la mecánica cuántica y las teorías cuánticas de campos unificados de la física moderna, que explican el origen del universo. El campo unificado presenta características propias de la conciencia o inteligencia, ya que crea desde dentro de sí mismo de forma autorreferente y autosuficiente. De hecho, hay una serie de estudios experimentales que comprueban que el estado de mínima excitación de la conciencia humana constituye un campo que subyace e interconecta todos los puntos del espacio-tiempo. Esto está perfectamente de acuerdo con la mecánica cuántica. Así, llegamos a la conclusión de que el universo es un fenómeno de la conciencia, un océano ilimitado de conciencia en diferentes frecuencias de oscilación. La materia y la conciencia
se identifican en el nivel de mínima excitación de la conciencia humana, la conciencia pura. En este nivel existe equilibrio perfecto, la supersimetría, si queremos emplear términos de la teoría cuántica de campos. La propia molécula de ADN, responsable de toda la organización y desarrollo del cuerpo humano, está formada por átomos que a su vez están formados por partículas, que a su vez son modos de vibración de campos cuánticos. El cuerpo mecánico cuántico es la base subyacente de todo lo que somos: pensamientos, emociones, proteínas, células, órganos. De hecho, cada año el 98% de los átomos de nuestro cuerpo son reemplazados. Las células que observamos hoy en nuestra cara en el espejo, dentro de un año son totalmente renovadas. Y sin embargo, nuestra cara sigue siendo la misma. En realidad, la inteligencia subyacente operando a nivel de la molécula de ADN es la responsable de que continuemos teniendo el mismo aspecto. De esta forma, el orden imperante en el cosmos empieza a regir el orden social y la vida se establece en alianza con la ley natural. Joan Roura, ¿algo que añadir a esto que acabamos de escuchar? Sí, hay algunos aspectos que realmente son muy interesantes y que nos chocan a nuestra experiencia. Y es, por ejemplo, lo que ya Einstein, Podolsky y Rosen presentaron en el Congreso de Copenhague en los años 20. Y es el hecho de que, por ejemplo, si tenemos dos electrones que han estado combinados en un momento de su historia, y luego uno de ellos viaja a un extremo del universo y el otro viaja al otro extremo del universo, entonces yo hago cosquillas a aquel electrón de allá, este de aquí sonríe. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que estamos íntimamente correlacionados. Si consideramos que antes de la formación del universo todos los elementos del universo estaban interrelacionados, quiere decir que hoy en día todo el universo está interrelacionado. Quiere decir que hoy el señor Francisco de Oleza está interrelacionado con los señores telespectadores y está correlacionado con la galaxia más distante. Cualquier cosa que pasa a niveles diminutos de distancia en la galaxia más lejana, una parte del señor Francisco de Oleza se entera. Quiere decir que existe correlación infinita y esa es una de las propiedades que el campo unificado, ese reciente descubrimiento de la constitución del universo, permite explicar. Es algo que nos choca. Creemos que somos elementos aislados y en realidad somos una misma entidad. Entonces eso es un factor era un punto que quería traer, que realmente es algo interesante de conocer. Sí, sí. Tengo que advertir a los telespectadores que las galaxias, cualquier cosa que ocurre en una galaxia, tiene algo que ver conmigo. Yo tengo que reaccionar frente a ello, aunque no me dé cuenta, yo reacciono. Tengo una reacción. De alguna forma existe una reaccionamos correlación. Todos. Reaccionamos todos. O sea, el hecho de considerarnos aspectos aislados es apenas un error del intelecto nuestro, que no es capaz de percibir la realidad subyacente, que es la mecánica cuántica, por decirlo de alguna forma. Y dentro de toda esta relación que nos estás explicando, ¿cómo explicarías el misterio que se llama del intervalo vacío? Bueno, el intervalo vacío, cuando una partícula se propaga, esa partícula en realidad no se propaga de forma continua, sino que ella es destruida, se integra en el estado de vacío y nuevamente es creada. Luego se destruye y se crea, se destruye y se crea. Hay como una serie de intervalos de silencio en la propagación de una partícula. Te iba a preguntar, ¿qué tiene que ver esto con el silencio? Ese estado de vacío, ya respondiendo también un poco a las cuestiones que han salido, si por ejemplo yo quiero hacer el silencio en esta sala, lo que a nivel clásico debería sacar todo el aire o cualquier elemento que pudiera permitir que una onda de presión se propagara. Pero esto no es el verdadero silencio, todavía existen radiaciones cósmicas aquí, existen otros tipos de radiaciones que no necesitan del aire para propagarse. Para realizar el verdadero silencio, yo lo que tengo que hacer es sacar todas las partículas, todas las radiaciones posibles, vaciar esta sala completamente. Y esto es lo que en física se llama el estado de vacío. ¿Que yo puedo conseguir en el cuerpo, dentro del cuerpo? Exactamente, porque lo que ocurre es que en la conciencia, en sus diferentes modos de vibración, dan lugar al cuerpo, dan lugar a las emociones, dan lugar a la mente y también dan lugar a todo el cosmos. Entonces existe
una relación, existe como una simbiosis entre el cosmos y el individuo. Él mencionaba la Ayurveda, si mal no recuerdo, en la Ayurveda considera que el ser humano es una reproducción exacta del cosmos. Y cuando yo me pongo en silencio, ¿con qué me relaciono? Se relacionas con este campo unificador, con ese campo, lo que en física llamamos el campo de la supercuerda, que es la base subyacente, es como una base subyacente de inteligencia que interconecta todos los diferentes puntos y que toda la expresión física de sus vibraciones da lugar a lo que nosotros experimentamos en nuestro cada día. Jaume Fontanet, ¿y eso de los mensajeros del espacio interior, qué son? ¿De ese espacio interior, de ese espacio silencioso del que estamos hablando? Bueno, tenemos que pensar que un pensamiento es una fluctuación de la conciencia y cada pensamiento genera una molécula. Estas moléculas, neuropéptidos, como suelen denominarse, llevan los mensajes dentro del organismo. Hasta ahora quizás se ha pensado que esto es materia, algo separado de nosotros. Quizá dentro de la Ayurveda se considera que las moléculas, estos neuropéptidos, esos transmisores o mensajeros, son también conscientes. Hay moléculas felices, hay moléculas angustiadas, y a partir de aquí se puede ejercer una influencia en las emociones. O sea, perdón un momento, o sea, cuando uno se siente angustiado es porque hay unas moléculas angustiadas que provocan la angustia en el ser humano. ¿Tengo que entender esto? Puede producirse en las dos direcciones, puede producirse, pero normalmente primero es el pensamiento antes que la materia. Hasta ahora hemos pensado siempre que éramos seres materiales, que hemos aprendido a pensar, y sin embargo es precisamente lo contrario, somos seres pensantes que hemos aprendido a utilizar la materia. Por tanto, cuando estamos hablando de silencio, estamos hablando de un silencio en el que también tenemos que excluir los pensamientos, ¿o no? Tenemos que, si hablamos de silencio... Porque cuando la gente se queda en silencio, lógicamente el cerebro se llena de pensamientos, de ideas que van y que vienen. ¿También hay que apartarlos? Tenemos que excluirlos. Sin embargo, en la medicina ayurvédica se utilizan técnicas propiamente de silencio, pero se utilizan técnicas próximas al silencio, en las cuales se pueden utilizar un cierto grado de, digamos, silencio en movimiento. Para ello se utilizan técnicas a través de los sentidos, como la marmaterapia, aromaterapia, cromoterapia, aromaterapia, y a partir de estas técnicas o percepciones próximas al nivel de silencio es posible introducir una nueva sinfonía de orden, y no un silencio, sino más bien una sinfonía próxima al silencio, que expresa un nivel muy elevado de silencio. Antonio Javier Plazas ha citado los sentidos, a través de los sentidos. ¿Qué hacemos con los sentidos? ¿Qué tenemos que hacer para llegar a ese silencio? Pues a callarlos. A callarlos. Sri Aurobindo decía de que cuando podemos callar el ruido de la mente, podemos escuchar entonces la voz de Dios. Había que aclarar un poco que una cosa es los órganos de los sentidos y otra cosa es el sentido en sí mismo. El ojo es el órgano físico del sentido y la vista es el sentido interno. El sentido está enraizado en la mente y la mente es el medio por el cual la conciencia del yo se está proyectando continuamente a través de los sentidos para conocer todo el mundo que le rodea y a sí mismo a su vez conocerse. No solamente los sentidos traen información del mundo exterior y depositan en la mente una contaminación residual que después se convierte en un ruido y en un tumulto dentro de la mente, sino que dentro de la propia mente los sentidos, como operan a través de imágenes, de sonidos, de formas, están a su vez contaminando y dispersando la conciencia del yo. ¿Qué hacer con los sentidos? Callarlos. Solamente si se callan puede haber una elocuencia divina. Hablemos ahora de esa elocuencia divina, con un poco de música, armonía. Superflumina Babylonis illic sedimus et flevimus
dum recordaremur tui, quomodo cantabimus canticum Domini in etera aliena, dum recordaremur tui, Y así hasta llegar a la vibración cero, que nos explica qué es Joan Roure. La vibración cero, vamos a volver a la analogía anterior de la cuerda de la guitarra. Si la guitarra la hacemos oscilar, da lugar a partículas, pero si la guitarra se queda totalmente quieta, eso sería lo que se denomina el vacío, la vibración cero. Pero sin embargo, lo que ocurre es lo siguiente: la física ha descubierto que ese silencio, esa vibración cero, o ese estado de vacío, en realidad contiene dinamismo infinito. Ahí dentro existe como todo lo que vemos fuera. Por decirlo de alguna forma, si cogiéramos todo el universo y lo superponiéramos de alguna forma y lo combinásemos, nos daría lugar, fíjese lo paradójico que es, nos daría lugar al estado de vacío. Entonces quiere decir que tendríamos el universo como un universo virtual, se llaman partículas virtuales, en realidad las que están dentro del estado de vacío, que es anterior al universo que nosotros experimentamos. Entonces, fíjese también lo interesante que eso, el punto interesante que nos trae. En esa antesala del universo está incorporado todo el orden que estructura y desarrolla todo el universo. Entonces, si nosotros somos capaces de abrir nuestra percepción consciente a ese nivel, quiere decir que podemos incorporar ese orden responsable de organizar todo el universo en nosotros mismos y en toda la sociedad, de tal forma que podemos incorporar el orden universal a regir el orden social. Es muy fuerte esto que está Es diciendo. muy fuerte. Porque, claro, si resulta que el hombre puede llegar a un silencio interior tan profundo, a esta situación que llamábamos vibración cero, y se transforma en ese momento en organizador del orden cósmico, es fuerte. Yo considero que es el mayor descubrimiento de nuestra era científica y era algo que estaba siendo intuido por físicos de la talla de Einstein. Schrödinger, que fue también premio Nobel y fue el creador de la mecánica cuántica, también estaba andando en esa dirección. Wigner mencioné, podría mencionar varios otros que realmente pensaban que eso era así, y solo les faltaba la herramienta matemática y los métodos experimentales para probar que eso era cierto. Actualmente eso ha sido posible realizarlo. Pero la realidad, Salvador García, es que estamos sumergidos, como decíamos al principio, en el ruido. Estamos hablando de una cosa que es tan real como la vida misma, pero también real como la vida misma es esta incapacidad que tiene el hombre de equilibrar su vida entre la acción y la reflexión o la meditación. Es complicado esto, ¿no? Sí, a la vez es complicado y a la vez supongo que es sencillo. La acción se ha de poder combinar con la reflexión o con la quietud, sobre todo para una dimensión muy práctica como es la creatividad. Si continuamente estamos abocados a la acción, difícilmente se puede desarrollar una serie de cualidades vitales para la supervivencia de las organizaciones, por ejemplo, como es la creatividad. Es decir,
Sin llegar a esos estados de silencio, por supuesto, dentro de la vida de las organizaciones es necesario introducir algo más de silencio para poder desarrollar creatividad de grupo y para poder establecer mejores sistemas de comunicación. De hecho, una empresa ruidosamente activa difícilmente va a poder sobrevivir en un entorno competitivo que solo los más creativos van a poder afrontar y salir adelante. Y de cara al futuro, al siglo que viene, también los seres humanos que no tengan esa capacidad también de equilibrarse por dentro, les va a ser difícil, les va a ser muy costoso competir en la vida, ¿o no? Los seres humanos excesivamente orientados a la acción tienen más vulnerabilidad a enfermar, por ejemplo. Se sabe que el exceso de actividad es un factor de riesgo cardiovascular, por ejemplo, ¿no? Entonces, quizás los seres humanos que de una forma u otra sepan equilibrar más la acción con la quietud, por decirlo en estas palabras, pueden tener más probabilidades de supervivencia, incluso física. Y yo diría que más garantías de vivan más o menos, pasárselo mejor también. Sí. Jaume Fontanet, podríamos hablar de la tecnología del campo unificado, al que ha hecho alusión nuestro físico de esta noche en varias ocasiones, como una realidad interior del cuerpo. Si el campo unificado lo podemos aplicar a la fisiología individual, en la medicina lo podemos utilizar incluso para la curación de enfermedades. Para entenderlo cómo esto funciona, tenemos que pensar que el cuerpo está en constante cambio. Hay un flujo, como decíamos, hemos oído también que el 98, 99, casi el 100% de los átomos de nuestro organismo en pocos años cambian constantemente. Sin embargo, alguien que tiene un cáncer lo sigue teniendo al cabo de 3 años. Cuando vemos, por ejemplo, una cascada, vemos el agua que cae, que nunca es la misma, sin embargo, a ese modelo de funcionamiento le llamamos cascada. El cuerpo material es exactamente lo mismo, un modelo de funcionamiento. Una vez que se trasciende ese nivel de funcionamiento, se alcanza y se puede actuar sobre el modelo, puede haber una repercusión interior y una influencia en ese nivel. Acerquémonos una vez más a la conversación que mantienen Krishna y Arjuna en el Mahabharata, versión Peter Brook. Your words are ambiguous. I am confused. Krishna tells him, don't withdraw into solitude. Renunciation is not enough. You must act, yet action mustn't dominate you. In the heart of action, you must remain free from all attachment. How can I put into practice what you are demanding of me? The mind is capricious, unstable. It's evasive, feverish, turbulent, tenacious. It's harder to subdue than taming the wind. You must learn to see with the same eye a mound of earth and a heap of gold, a cow and a sage, a dog and the man who eats the dog. There's another intelligence beyond the mind. Passion drags us away. Darkness dulls our senses. How can I find this intelligence? With what will? To reply to this question, Krishna led Arjuna through the tangled forest of illusion. He began to teach him the ancient yoga of wisdom and the mysterious path of action. He spoke for a long time, very long time. Antonio Javier Plazas, habló con él mucho tiempo para hablarle seguramente de que hay que actuar sin apegarse a las cosas. ¿Esto es posible? Sí es posible, porque el problema no es la acción, sino la calidad de la acción, el fin de la misma. La repercusión de la acción en todos los planos de la vida. Hemos apuntado y aquí se ha expuesto de que en la percepción sensible todo repercute en todo. Y nuestra acción no solamente repercute en el objetivo y en el fruto que se obtiene, sino que está repercutiendo de entrada en nuestro entorno inmediato y incluso en el porvenir, y no solamente en el porvenir de la vida que tenemos, sino en la vida futura. La acción sin apego es posible siempre y cuando los sentidos sean dominados. El control de los sentidos es una necesidad para dar calidad de vida y al mismo tiempo para poder incluso trascenderlos. En el fragmento del Mahabharata que se ha visto, Arjuna lo que indica de antemano es que está confundido.
En este mismo diálogo, Krishna le dice a Arjuna, Samasyatma vinasyati, aquel que está confundido está perdido. En realidad andamos buscando la felicidad y salir de este aturdimiento. La acción sin apego es vital, porque si no entonces nos encadena otra vez y otra vez hacia la acción. Hay una frase que el señor Krishna dice a Arjuna, que aquel cuya acción es consumida por el fuego de la sabiduría es considerado como un maestro por los sabios. Saber actuar es un reto. Luis Boiría, entonces, después de todo lo que hemos dicho y ya casi para resumir, ¿para qué sirve el silencio? Yo pienso que el silencio interior, que lo podemos experimentar a través de estas técnicas de meditación, tiene un enorme valor práctico. No estamos hablando de un silencio abstracto y que no tiene demasiado valor, sino de una cosa completamente concreta y que es una experiencia íntima de nosotros mismos. De hecho, sabemos las personas que practican estas técnicas, y ha sido mi experiencia, pero de miles de personas que en todo el mundo, experimentan que el desarrollo paulatino de ese silencio interior aumenta su creatividad, aumenta su visión global de las cosas, aumenta y desarrolla la intuición, la claridad mental, y aumenta también un sentimiento general para consigo mismos y para con los demás de una mayor autoestima. De hecho, es una experiencia que creo que es muy importante, que esa experiencia de ese sentimiento de que expandir nuestra conciencia y sentir que mi familia es el mundo. Y es una experiencia muy interesante y muy necesaria, especialmente en estos momentos de grandes cambios que estamos viviendo. El mundo está viviendo unos momentos de grandes cambios, cambios incluso vertiginosos, y solo si estamos realmente enraizados en esa experiencia podemos realmente vivirlo plenamente. Llegando a esta experiencia, Antonio Javier, el hombre, al final, ¿cómo se definiría a sí mismo? ¿Qué es el hombre? En el Veda hay una definición muy hermosa que dice: el hombre es el hijo de la inmortalidad y el nexus de todo. En nuestro encuentro de hoy en búsqueda del silencio hemos hecho un acercamiento entre el conocimiento antiguo y el conocimiento moderno, y que tiene como definición definitiva de que el hombre y el universo no están divorciados. Y no solamente el hombre es un morador del universo, sino que el hombre en realidad es el universo en sí mismo. Luis Boiría, esto el hombre de hoy lo puede sentir, puede estar seguro de que esa visión es la real, la interior. Esto que no se lo puede sentir, además está en la base de todas las filosofías. Cogemos a Kierkegaard, que explica que la verdad es algo que no viene desde fuera, sino que se experimenta desde dentro. A las palabras de William Blake, más dice: limpiemos los cristales de la percepción, o conócete a ti mismo, conocerás a todo el universo. En cualquier tradición, incluso en cualquier religión, de hecho todas las religiones desde ese punto de vista hablan de esa misma realidad. Pero la asignatura pendiente que tiene el mundo, Occidente especialmente, pero incluso Oriente, porque también ha perdido sus propias raíces, una pérdida universal, es de que si no se avivan los valores espirituales que la ciencia ha llegado a elucidar, pero que realmente como experiencia práctica lo tenemos que desarrollar cada uno de nosotros, si esos valores no se expresan, este mundo que vivimos incluso ya no va a ser difícil para nosotros, sino vamos a dejar un mundo bastante difícil con nuestros hijos. Y yo coincido completamente con la máxima de Marró, que dijo que el siglo XXI o será espiritual o no será. Y esta es la verdadera asignatura pendiente que queda. Si el ser humano es capaz de cerrar sus sentidos exteriores, ustedes lo han escuchado esta noche, y abrir los interiores, descubrirá que en su interior se halla la trascendencia. Como ven, en la tabla redonda seguimos hablando de usted. Y muy bien, por cierto. Buenas noches y hasta la próxima semana en la tabla redonda. De profundis clamaviarte Domine exaudi orationem mea. De profundis clamaviarte
Socrates, observa veris Domine, qui sustinebit de profundis clamavi ad te